¿Los artistas o los poetas son siempre exiliados? ¿La condición de liminalidad o de sentirse ajeno es algo que se necesita para poder crear arte? ¿El arte importante viene necesariamente de aquellos que no se sienten parte de un grupo, de aquellos que no pueden ser gregarios y por lo tanto están desplazados hacia los límites de la propia humanidad? Yo soy Néstor Manríquez y esto es Haitía, las causas del arte y la literatura. El día de hoy hablaremos sobre el exilio, desde su origen hasta nuestros días, no solo como desplazamiento geográfico, sino como condición poética, ética y ontológica. El yo desplazado como un punto de importancia capital para crear arte. El exilio no empieza cuando se abandona un territorio, empieza cuando el lenguaje deja de ser casa, aunque en muchas ocasiones el lenguaje mismo, es decir, esa condición que nos permite crear arte, es lo que utilizamos como una forma de encontrar un hogar fuera de nosotros mismos, en la literatura, en ese nuevo renacer que tenemos en el momento en el que estamos creando. Así, desde Ovidio hasta Joseph Brodsky, pasando por James Joyce o Sylvia Plath, veremos cómo el exilio no es solo un tema, sino una forma de escribir y una forma de vivir. Primero, como siempre, haciendo este recorrido que es anacrónico, me viene a la cabeza en Las Flores del Mal Charles Baudelaire un texto que, por supuesto, fue muy problemático y escandaloso en el momento en el que fue creado. Muchos de sus poemas eran vistos como demasiado subidos de tono o que describían cosas que a la gente no le podía llamar la atención, por lo cual tuvo algunos problemas para ser publicado, como muchas veces sucede con las grandes obras que rompen el molde y que están creando una nueva tradición. Baudelaire escribe al principio de sus Flores del Mal una dedicatoria al lector. Nosotros nos vemos familiarizados con él cuando comienza con una de las líneas más conocidas de la historia de la poesía, la sottise, l'erreur, la péché, le lésin. El pecado, el error, la idiotez, la avaricia. Mi francés es bastante malo, por lo cual no debería de intentar hacerlo y confundí un artículo le con la lésin. El pecado, el error, la idiotez, la avaricia, dice Baudelaire, ocupan nuestro espíritu y desgastan nuestro cuerpo. Esto es una dedicatoria a nosotros que nos estamos acercando a él, esta comunión que siempre se logra entre el gran poeta y el lector, romper límites de tiempo, de espacio, volvernos a relacionar con él. Como decía Horacio, de cierta forma hacemos que reviva una y otra vez mientras lo estamos leyendo, le prestamos nuestra voz y él ocupa nuestra voz también. Estamos haciendo que el muerto no esté muerto, que renazca, que gran parte de él evite la muerte mientras leemos sus líneas. Y mientras se extiende hablando de muchas cosas sobre lo que vivimos cada uno de nosotros en esta tierra, concluye por decirnos simplemente que todo esto que se siente, c'est l'ennui, es el hastío, el ojo lleno de llanto involuntario, que sueña mientras fuma su pipa, y finalmente dice, tu le connais lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Dice básicamente, tú lo conoces, lector, a este monstruo delicado o exquisito, y termina por decirnos, de forma muy familiar, incluso un tanto grosera, hipócrita lector igual a mí, mi hermano. Entonces concluye con una línea que posteriormente, algunas décadas después, T.S. Eliot retomará y lo pondrá también como la parte final de su primer poema que compone The Wasteland, La Tierra Baldía. Este hipócrita lector igual a mí, mi hermano, que nos hace pensar que Baudelaire nos dice que pertenecemos al mismo grupo, somos parte del mismo terreno de exiliados, de personas que se sienten ajenas. Eliot lo intuyó así y por eso lo incluye dentro de su poema, y posteriormente nosotros podemos hacer una relación intertextual entre este verso que se encuentra creado por Baudelaire y retomado posteriormente por Eliot, y tenemos una comunidad entre ellos. Y es que el exilio puede estar impregnando sin importar la forma o sin importar el tiempo cada uno de los versos que escribe un poeta. El poeta constantemente se siente como un exiliado. Y justamente después de esto, que es el punto que más me interesa, Baudelaire retoma el mismo elemento de hastío, del ennui, de sentirse poco parte de algo, cuando habla en su bendición, en su primer poema después de esta introducción, y nos dice que por un decreto de potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, espantada su madre llena de blasfemias, crispa hacia Dios sus puños, y éste de ella
se apiada o siente piedad. Y dice la madre, lo está citando literalmente Baudelaire, que no haya parido todo un nido de víboras antes que a esta cosa que me hace reír y tener que alimentar. Maldita sea la noche de placeres efímeros, aquella en que mi vientre mi expiación concibiera. Puesto que me escogiste de todas las mujeres para que fuera el asco de mi pobre marido, y no puedo arrojar a las llamas de nuevo cual billete de amor este monstruo. El monstruo que tiene enfrente, que es su hijo, y uno se pregunta por qué el desprecio de la madre es tan grande. Y por supuesto que es porque este que tiene enfrente será un poeta, el poeta que despreciará el mundo y que va a estar ajeno al grupo, que no va a ser parte de la grey, que va a estar lejos. Entonces, esa sensación de la que nos habla Baudelaire, por supuesto que nos hace entender en muchas formas lo que el poeta constantemente va a tener que enfrentar. Entonces, Baudelaire nos habla sobre esta sensación de alienación, posteriormente se pone un poco más positivo al respecto, pero no voy a ahondar demasiado en el texto, porque si no esto se convertiría en un solo capítulo de Baudelaire y por el momento procuro que esto sea algo más general. Pero nos expone a esa metafórica sensación de exilio, de liminalidad del poeta, de cómo es muchas veces la condición para poder escribir. Pero si volvemos en el tiempo, algunos milenios antes, nos encontramos con Ovidio, el multicitado y nombrado Ovidio que ha aparecido en prácticamente todos los episodios anteriores que hemos hecho durante esta temporada. Ovidio nos dice que se queja en el destierro, después de que Augusto, el emperador, en el año 8 decidió correrlo y mandarlo a Tomis, que se encontraba en las orillas, literalmente en los límites del mundo romano. Si hay alguien que es literalmente exiliado, es él, no solamente como poeta y de forma metafórica, sino literal. Y escribe una serie de cartas desde este lugar, unas que se llaman las tristes y otras que se llaman literalmente las cartas desde el Ponto, donde se queja de su triste destino, donde pide constantemente volver hacia Roma. Y nos dice entonces en la primera triste, a partir del verso 3, dice, cum subit ilius tristissima, en latín, noctis imago, qua mihi supremum tempus in urbe fuit, cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, labitur ex oculis nunc quoque guta meis. Continúa los versos en latín, para no ahondar tanto en este punto, simplemente leeré mi traducción que dice, cuando me vuelve la imagen de aquella tristísima noche en que viví mi último momento en Roma, cuando recuerdo la noche en que dejé tantas cosas queridas, aún ahora se deslizan lágrimas de mis ojos. Ya estaba cerca la luz en la que César me ordenó partir hacia los confines extremos de Ausonia. No hubo tiempo ni ánimo suficiente para prepararme. Mi pecho había quedado entumecido por la larga espera. Aquí, como vemos, el exilio es, sí, literalmente una despedida, pero metafóricamente es también un duelo que podemos encontrar muy parecido en muchos otros autores cuando están despidiéndose de la vida, de sus amigos. Es un elemento primordial dentro de los poetas el exilio, la sensación de irse. La única diferencia con Ovidio es que él constantemente guarda la esperanza de poder volver. Pero pues en realidad el exilio siempre había sido parte de Ovidio. Habíamos visto en otros capítulos que el poeta es creador y como creador es único y como único es ajeno a todos los demás. Tiene una capacidad que lo aparta de inmediato. Y esa sensación de alienación no solamente es parte de un poeta, es parte de la propia humanidad. Los seres humanos constantemente se sienten alienados, se sienten no parte de lo que ahora comúnmente llamamos como FOMO o miedo a quedarse fuera de lo que están haciendo todos. Es lo que constantemente marca el comportamiento gregario, querer ser parte, comprar lo mismo que todos compran, hacer el mismo ejercicio que todos hacen, querer pertenecer. Y pertenecer es constantemente un acto de gastar, de incluirse, de estar junto a los demás, esa falsa seguridad que nos da ser un pollito de colores más en una caja con otros pollitos de colores, mientras esperamos a un casi siempre triste destino que no sabemos cuál va a ser. Y en ese sentido, Ovidio, mientras está en ese exilio, quiere volver a ser parte de la caja de pollitos de colores, sin darse cuenta de que en realidad él siempre había sido un exiliado, como los demás poetas. Entendían la muerte, algunos de sus contemporáneos como Virgilio o como Horacio ya tenían idea de que eventualmente iban a partir y lo único que iba a quedar de ellos era su obra.
Tal vez Ovidio empezó a cobrar conciencia de esto cuando estaba justamente en los linderos del imperio. Dice en sus cartas desde el Ponto, es la primera carta, a partir del verso 2, dice en latín: Hic ego barbaria gelidis circumdatus undis, exul ab o patris finibus orbe feror. Hic ego quillaceo totis peregrinos inoris, ignotum lingua nomen inanegero. Faltan algunos versos, pero comenzaré con la traducción al español. Dice: aquí yo, rodeado por aguas heladas y bárbaras, soy llevado como exiliado lejos de los confines de mi patria. Aquí, donde yazgo extranjero en todas las costas, llevo un nombre vacío en una lengua desconocida. Ni Roma me lee, ni mis versos la alcanzan, ni mi exilio carga con una culpa nada ligera. Entonces, metafóricamente, es Ovidio un exiliado en la muerte cuando nadie lo lee. Justamente el punto que retoma Horacio y dice que una parte de él, como lo había nombrado ya, va a evitar la muerte mientras se ha leído constantemente. Eso es justamente lo que Ovidio pierde mientras está lejos. Piensa que no solamente es parte de un lugar que lo desconoce, que simplemente lo ignora, sino que también en el lugar de donde viene, pues nadie va a prestarle ya atención. Entonces, esto es un destino terrible. Lo que podemos notar aquí es que el exilio literal se convierte en algo metafórico. Y eso lo vamos a ver constantemente a lo largo de la historia de la literatura. Joseph Brodsky, un famoso poeta ruso, posteriormente nacionalizado estadounidense, vivió directamente el exilio al haber sido expulsado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en su poema Less Than One nos dice exactamente qué es el exilio. Dice Brodsky, en español: el exilio no es una noción geográfica, es una condición metafísica. Exile is not a geographical notion, it is a metaphysical condition. Comienza con la pérdida de una lengua familiar y termina con la pérdida del reflejo en el mundo. El exiliado no solo es desplazado, es sustituido por su ausencia. El exiliado ya solamente es un hueco, pero el exilio lo podemos entender desde distintos lugares. La alienación que constantemente intentamos evitar en el día a día, querer ser parte de una grey, formarnos en la fila donde están todos, el miedo a ocupar la fila donde nadie más está porque pensamos que por algo no están en esa fila. Esa noción que, como dice Brodsky, no solamente es geográfica, sino metafísica, es lo que poco a poco nos aparta de todo. Cuando nacemos estamos en el único mundo que conocemos, en el familiar. Dice también Lacan que nacemos totalmente ahí expuestos, sin saber nada, sin ver nada, solamente podemos llorar para pedir y esperar que se nos cumpla. Estamos ahí, simplemente en el mundo. Poco a poco empezamos a saber qué es el poder de nuestro llanto y ver cómo personas reaccionan alrededor de él, el poder de tomar y sujetar y no soltar. Pero eventualmente, mientras va avanzando la vida, poco a poco nos damos cuenta de que el mundo en el que nacimos nunca va a ser el mismo y lo único que podemos hacer es poco a poco ver cómo las cosas se pierden. Los amigos, la familia que tenemos, poco a poco irá desapareciendo y el mundo ideal que pensábamos en nuestra niñez ya no va a estar. Esto parecería que es un capítulo tendiente hacia lo depresivo, pero por supuesto que no lo es. Llegaré a un punto en el que ya no será tan oscura esta reflexión. Pero inicialmente eso es justo lo que tenemos. Tenemos tristeza, soledad. No tenemos pues realmente más que desesperanza. Y eso es justamente lo que ve Brodsky, que somos unos exiliados, que cada vez somos más exiliados del mundo en el que nacimos. Brodsky lo experimentó directamente al no poder estar en la tierra que le dio vida, en la lengua en la cual él podía pensar. Silvia Plath nos habla también sobre esto en su famosísima Campana de Cristal. Ella hace una ya muy conocida referencia a los higos, que si mal no recuerdo había mencionado yo en algunos otros episodios, donde dice que ella ve la vida frente a sí, estoy parafraseando un poco, como una gran higuera, un árbol de higos. Vemos cómo están esos higos ahí y ella piensa que estas son opciones para el futuro. Los higos que están ahí son como cosas, versiones de nosotros que podemos ser. Podemos ser escritores, podemos ser padres, podemos ser madres, podemos ser ingenieros y todo eso se tiende frente a nosotros, pero Silvia nos decía en el personaje de Esther, que es quien ocupa su falsa autobiografía a lo largo de la Campana de Cristal, que es terrible cómo todas esas opciones no nos dejan tomarlas por completo, sino que tenemos que escoger una. Y escoger, y la duda de escoger es lo que muchas veces hace por terminar que no escojamos nada y todo lo dejemos ahí.
Los higos se caen, pronto se marchitan, empiezan a pudrirse y nosotros no nos quedamos con nada en la mano. Con tal de querer tenerlo todo, terminamos por no tener nada. Y sí, seguimos en la misma línea de depresión, que prometo que próximamente saldremos de ella. Así como Sylvia Plath dice esto, en un salto de nuevo cronológico yendo hacia el medievo, los textos fundadores de la literatura inglesa, nos acercamos a Sir Gawain and the Green Knight, Sir Gawain y el Caballero Verde, una historia, un poema medieval escrito por un autor desconocido, en donde se habla sobre lo que tiene que luchar el caballero, enfrentarse a lo salvaje, lo incomprensible, mientras se le pone una orden delante, que por cierto es muy recomendable para acercarse a este texto, la película producida por A24, que lleva simplemente el nombre de The Green Knight, el Caballero Verde. Hay un pasaje sobre el viaje de Sir Gawain que me parece muy interesante, entre muchas otras partes del texto que me parecen esenciales, en donde dice Sir Gawain, o más bien dice el narrador desconocido que cuenta la historia de Sir Gawain: así parte armado sin nadie más que él mismo, muchas veces hospedado solo en la noche, y muchas peñas escaló en tierras salvajes, lejos de todos sus amigos entre bosques y montes. No fue la guerra lo que más lo afligía, sino el invierno, cuando el frío hiere la tierra y el viento del norte lo muerde entumecido por el granizo. La nieve lo azotaba con fuerza y congelaba su rostro. Sir Gawain tiene que cumplir con un cometido, y es que después de que apareció el Caballero Verde, un ser hecho aparentemente de plantas y de un árbol, que llega frente a Arturo y los caballeros de la mesa redonda de los que Gawain ahora formará parte, el Caballero Verde aparece y pone una prueba: que alguien se enfrente a él. Gawain dice que él lo puede hacer para probar su valentía, pero el Caballero Verde le advierte que cualquier herida que le haga él tendrá que hacérsela el Caballero Verde de regreso, justamente dentro de un año, cuando se cumpla en el 25 de diciembre, 365 días de que ha pasado este enfrentamiento. Gawain lo escucha, pero con su valentía y torpeza juvenil decide cortarle la cabeza. El Caballero Verde se levanta, toma su cabeza, se la pone en el brazo, ríe a carcajadas en una escena terrorífica que por supuesto a ninguno nos gustaría presenciar, y decide partir diciéndole que tiene que volver al Templo Verde para encontrarse con él y que reciba en regreso su merecido. Lo que va a recibir Gawain durante el tiempo que esté vivo durante ese año es fama, fortuna. La gente lo va a admirar por lo que hizo, pero solamente podrá vivir durante un año con esto. Lo cual, por supuesto, nos permitiría hacer muchos análisis relacionándolo con la gloria juvenil que Aquiles tiene durante la Ilíada, esta cosa de vive rápido y muere joven, ¿no? Y Gawain es justamente lo que enfrenta. La alienación viene no solamente del hecho de que sabe que tiene un destino que cumplir y el destino muchas veces parece absolutamente injusto. Después se embarca en un directo exilio para poder encontrar el templo y encontrarse con el Caballero Verde. Y es justo en este punto donde se pueden hacer una reflexión sobre qué significa la vida. Vivir una vida corta donde se te considere un héroe, o escapar a lo que le pidió el Caballero Verde y que todo el mundo lo olvide y que su vida simplemente desaparezca en los anales del tiempo. Entonces, ese exilio, el exilio que representa la muerte, puede tener distintos matices, no solamente los depresivos matices con los que comenzamos, con los que llevamos casi la mitad del episodio del día de hoy. Hay un exilio que me parece muy ejemplificativo y que nos sacará de la depresión, y es justamente el exilio como formación en el libro Retrato de un artista adolescente de James Joyce. Joyce convierte el exilio en un programa estético, porque el artista debe abandonar su patria, su lengua y su religión para poder crear. Hemos visto que, como en el caso de Sylvia Plath, hay muchos autores que hacen una especie de creación semi-autobiográfica o falsa autobiográfica para construir un texto y que hable de su propia vida. No tienen que tener absoluta corrección sobre lo que sucede. Habíamos hablado sobre Marcel Proust y su En busca del tiempo perdido en el episodio anterior, donde la creación del personaje principal, Marcel, no atiende directamente a la vida de Proust. Proust, por ejemplo, era homosexual, Marcel es heterosexual, y algunas de las figuras de mujeres que aparecen en la vida de Marcel están inspiradas en hombres que aparecieron en la vida de Proust. Así, de cierta forma, Joyce nos deja ver quién era él de joven en este retrato de un artista adolescente que está inspirado en una obra anterior que se llama Stephen Hero,
Stephen el héroe. Y en este lo que nos refleja es cuál fue la razón por la que Joyce decidió abandonar Dublín. Joyce construye Dublín en su Ulises, su obra magna, y es probablemente uno de los autores más admirados de toda Irlanda, como lo comentamos en el primer episodio de este podcast. Pero en Retrato de un artista adolescente, hacia el final, vemos una reflexión en primera persona emitida por Stephen, el personaje principal, Stephen Dedalus, que, como habíamos comentado en un episodio anterior, aparece también en Ulises como coprotagonista, y nos dice ese Stephen Dedalus: no serviré aquello en lo que ya no creo, ya sea que se llame mi hogar, mi patria o mi iglesia. Nos plantea, por supuesto, whether it call itself my home, my fatherland or my church. El problema que tenía Joyce con Irlanda y sentirse alienado de ella, un exiliado dentro de su propio país. My fatherland, que no solamente está hablando de su patria por ello, sino también lo ajeno que se sentía a su padre, cosa que podemos ver a lo largo de todo su libro. O su iglesia, haber sido parte de los jesuitas y que constantemente, en una sensación de decepción, hizo que se decantara por visiones religiosas un tanto diferentes a las que su propia formación educativa le habían planteado. Y dice: intentaré expresarme en algún modo de vida o de arte tan libremente como pueda y tan plenamente como pueda, usando como defensa las únicas armas que me permito. Y sus armas son silence, exile and cunning. Silencio, exilio y astucia. El exilio es un arma para Joyce. La muerte incluso ya no solamente es algo terrible que estamos esperando desde lejos, pensando que somos unos exiliados de la existencia porque nuestra vida es más corta que todo lo que seguirá aquí. La humanidad sigue, pero los individuos no. Pero para Joyce es más importante considerar algo. Sus armas son justamente el silencio, la astucia y el exilio. En el exilio puede encontrarse a sí mismo, en la lejanía puede encontrar cercanía, porque la cercanía física no necesariamente le permite ser parte de. El exilio como decisión es una estrategia, la estrategia para poder crear, para poder acercarse más a su propia sensación como irlandés, y hacerlo desde lejos muchas veces va a ser más benéfico. Esto no quiere decir que estemos invitados a dejar nuestra patria, irnos lejos y de esa forma reencontrarnos como si fuéramos una de estas personas que tiene una crisis de la mediana edad, sea más joven o más tarde, sino ver cómo muchas veces el exilio funciona desde distintos lados. El exilio no solamente es quedarse lejos, no es como Odiseo en un viaje en el que, sintiéndose como un ajeno porque no encuentra su patria, la nostalgia le permite regresar a ella, pero al regresar no sería Ulises, Odiseo, un exiliado también, porque su patria, su hogar ya no es el mismo que dejó, porque las cosas han cambiado mucho, porque las cosas no pueden ser iguales. Pero constantemente somos exiliados que estamos en un lugar ajeno al lugar donde estábamos antes. Idealizamos el pasado sin darnos cuenta que este presente que vivimos posteriormente será idealizado también. En el futuro cualquier pasado se ve mejor. Eso ya es una lección que hemos aprendido a lo largo de la historia. Pero sentirnos ajenos a veces puede ser un arma. Voy a regresar a Baudelaire en su poema, que aparentemente era muy depresivo por la queja que pone una madre por tener a un hijo poeta, con lo cual algunas personas se pueden identificar. El hijo poeta dice más adelante, literalmente: yo me saciaré de nardo, incienso y mirra, de viandas, de vinos y de genuflexiones, por saber si en un pecho que me admira yo puedo, riéndome, usurpar el divino homenaje. Y cuando de esas farsas impías yo me aburra, colocaré sobre él mi mano fuerte y débil y mis uñas parejas a las de las arpías, hasta su corazón sabrán abrirse paso. Y dice: hacia el cielo, en que él ve un espléndido trono, sus dos brazos piadosos, alza el poeta. El poeta agradece al cielo a pesar de que su propia madre se queja de su existencia, y los vastos destellos de su espíritu lúcido le esconden el aspecto de los pueblos furiosos. Y dice el poeta: soyez veni, dice, os bendigo, Dios mío, que das el sufrimiento como divino remedio de nuestras impurezas. Empieza un agradecimiento religioso el poeta, diciendo: yo te bendigo, Dios, tú que das el sufrimiento, qui donne la souffrance, como un divino remedio a nuestras impurezas. El sufrimiento nos purifica, una idea bastante medieval, no en un mal sentido, sino en este pensamiento, incluso en muchos padres de la iglesia, que el sufrimiento hace que estemos mejor. La herida es la que hace que podamos mejorar y poder estar más cerca de Dios. Y como la mejor y la más pura esencia que a los santos deleites a los fuertes prepara.
Yo sé que reservas una plaza al poeta en las filas dichosas de las santas legiones, y que le convidas a la fiesta eterna de las dominaciones, los tronos, las virtudes. El poeta vuelve a ocupar el lugar que había dicho Ovidio y Ted Hughes, que habíamos mencionado en capítulos anteriores. Como el creador es una divinidad, se sienta junto a los ángeles. Y dice, conozco que el dolor es la sola nobleza que jamás morderán la tierra y los infiernos, y que para trenzar mi mística corona preciso es someter universos y edades. El poeta no se queja de que sufra, el poeta piensa que para poder llegar más allá, para poder llegar hacia la eternidad, necesita sufrir. Y el sufrimiento se puede disfrutar, porque es una nobleza que solamente está guardada para las personas que viven. Como no hay ese sufrimiento, probar las cosas buenas y las malas, lo mejor y lo peor, lo más alto y lo más bajo, solamente cuando uno está vivo, al morir va a extrañar incluso el sufrimiento porque ya no puede tenerlo. Los vivos tenemos la fortuna de poderlo experimentar todo, sea algo bueno o sea algo malo. Y es ahí donde pensamos que tal vez en contradicción a lo que dice Silvia Plath sobre los higos, es que queramos o no, a veces hay higos que no escogemos y traemos con nosotros, y esos higos, siendo buenos o malos, solamente nos permiten ver un tinte más sobre la vida. Lo importante es darnos cuenta de que traemos esos higos con nosotros. Así es como vemos que, ya nos acercamos hacia el final de este capítulo, el exilio tiene distintas caras, inspira distintas cosas. Nos puede inspirar a escribir peticiones de regreso, como lo hace Ovidio, mientras vemos tintes de una metáfora de la propia muerte en sus palabras. Podemos verlo como la indecisión, el exilio de la vida de no poder escogerlo todo, como lo dice Silvia Plath. Podemos ver el exilio como un viaje, alejarnos de todo para podernos encontrar con nosotros mismos y saber cuál queremos que sea nuestro destino, como lo hace Sir Gawain en El Caballero Verde. O también un exilio doloroso, fuerte, que se gesta directamente en una prisión, del cual encontramos varios ejemplos que citaremos rápidamente. El primero, para seguir situados directamente en Dublín, es Oscar Wilde, el famosísimo escritor irlandés, que escribe justamente en una prisión donde está injustamente encerrado pues básicamente por ser homosexual, aunque está adornado esto con algunos otros títulos legaloides absolutamente falsos. Dice en su De Profundis, escrito ahí con algunas de las líneas más duras y fuertes que uno puede leer en la historia de la literatura. Dice en su inicio, "Suffering is one very long moment, we cannot divide it by seasons. We can only record its moods and chronicle their return." Nos dice en español, el sufrimiento es un momento muy largo, no podemos dividirlo en estaciones. No podemos hacer lo que hacemos con un año y ponerle estaciones porque el sufrimiento sigue y sigue y sigue y no se separa. Solo podemos registrar sus estados, sus modos, sus caras y anotar su retorno, ver cuándo vuelve hacia nosotros. Dos líneas que siguen dicen, para nosotros el tiempo no avanza, gira, parece orbitar en torno a un centro de dolor. El tiempo detenido para el que sufre en la cárcel, el que está ahí mientras, como le pasó a Oscar Wilde, su madre falleció mientras él no podía estar con ella por estar justamente encarcelado. Parece que la vida está fuera del mundo, el exilio del que está exiliado por la sociedad, el que está puesto en un contenedor para alejarse de todo. Michel Foucault habló mucho sobre esto en uno de sus libros, Vigilar y Castigar, cómo se convierte en un lugar donde podemos poner a las personas que no nos sirven. Lo mismo a veces se hace con los hospitales, los sanatorios o con los lugares para personas con problemas mentales. Lo que importa es mantener la línea de lo que la sociedad debe ser y todo lo demás ponerlo ajeno. No importa tanto rehabilitar a nadie, lo que importa es vigilarlo y no dejar que escape. Y al mismo tiempo, aunque esto ya se está alejando un poco, hacer que todas las personas que forman parte de esta prisión se conviertan en guardianes delatando a los demás. Aquí Wilde, un exiliado como poeta que es, está exiliado de la sociedad mientras está en la prisión y de lo que habla es del sufrimiento, el sufrimiento del que había hablado anteriormente Baudelaire, pero dice que es un momento muy largo que no puede ser dividido. El sufrimiento está ahí como parte del exilio también. Otro exiliado de la sociedad que falleció a causa de estar encarcelado también injustamente durante el franquismo fue Miguel Hernández. Miguel Hernández, habiendo sido encarcelado, adquirió algunas enfermedades que a la postre fueron su causa de fallecimiento a una temprana edad antes de alcanzar los 40 años. Miguel Hernández escribió muchos poemas de los que afortunadamente el franquismo no pudo desaparecer. Y nos dice en uno de ellos, en su Cancionero y Romancero de Ausencias, dice lo siguiente:
Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Así llegamos nosotros en el momento en el que nacemos. Traemos una herida, la del amor, traemos la herida de la muerte y la de la vida. Las 3 duelen, las 3 son una especie de exilio, son permanentes y no pueden quitarse. Pero sabemos que en muchas ocasiones la del amor puede ser una cura para las demás. Otro contemporáneo, también sufriente del franquismo, Federico García Lorca, nos habla del exilio como una imposibilidad de habitar el mundo. Mientras se encontraba en Nueva York, escribió un poemario que justamente recibe este nombre, Poeta en Nueva York, en donde nos dice, en un pequeño fragmento tomado de este, lo siguiente: asesinado por el cielo entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos, con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, asesinado por el cielo, volverse un ser legible. Por supuesto, esto se acerca mucho a lo que su gran amigo Salvador Dalí planteaba en probablemente muchas de las pláticas que tuvieron en la Universidad de Salamanca, esta construcción a través de lo surrealista, asesinado por el cielo entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Está ahí como un exiliado del propio texto, el texto nos exilia de la comprensión. Por supuesto que hay mucho de lo que posteriormente Lorca va a experimentar en vida, en un exilio. Su patria ya no es su patria, necesita escapar de ella, no quiere hacerlo y por lo tanto encuentra la muerte directamente. Palabras que parecen proféticas en este lenguaje engañoso, digno de una pitonisa que está anunciando un futuro que ni siquiera él mismo comprende, como si fuera una Casandra que no puede entender el mensaje que le dio la musa para poder escribir este poema. Exilio como extrañamiento. Hay otros exilios, y ya con eso concluiremos, como el filosófico. María Zambrano, también exiliada después de la Guerra Civil y del franquismo, nos hace una reflexión directamente como gran filósofa que es, una mujer sumamente inteligente. Habla de que el exilio se convierte en una categoría del pensamiento mientras estás lejos, y nos dice en su obra Delirio y Destino lo siguiente: el exiliado es el que no puede regresar porque su patria ya no existe, o porque él mismo ha dejado de existir para ella. Vive en una suspensión del tiempo, en una espera que no concluye, en una fidelidad sin objeto. Seguimos esperando lo que no puede volver. El exilio para ella era eso, el país al que pudiera o no regresar a esa España que ya no existía, pues la hacía sentir como si hubiera quedado en un espacio intermedio, en un lugar donde no comparte con nadie más. Y de esa forma, también, retomando un poco de el punto anterior que habíamos mencionado, tanto Lorca como Miguel Hernández de lo que nos hablan es justamente de un lugar de sufrimiento, pero que al final de cuentas termina siendo inspirador. Me parece que Baudelaire es un gran conductor para poder entender todos estos exilios, porque sabiendo que el sufrimiento es una condición de posibilidad del que se siente ajeno, alienado, en los límites, eso no quiere decir que no lo pueda utilizar para reflexionar y al mismo tiempo hacer que los seres humanos que comparten esa sensación de exilio se sientan un poco más unidos. Porque, y eso lo digo a título personal, estar dentro de la liminalidad, no sentirse parte, sentirse ajeno, no sentir que perteneces, a veces es mucho más ligero cuando sabes que otras personas se sienten igual a ti. Porque en el fondo, los que se encuentran en los linderos, los que se encuentran exiliados, están ocupando el mismo lugar de exilio y por lo tanto no están solos. Y la poesía muchas veces nos da eso, encontrar un país metafórico, un lugar metafórico, una persona de la que reactivamos sus versos cuando la leemos para darnos cuenta de que estamos acompañados. Por eso los libros, por mañoño que son esto, son una gran compañía porque nos permiten darnos cuenta de que no estamos solos, estamos acompañados por el exiliado. Nosotros somos exiliados que podríamos fundar un nuevo país, el país de los exiliados. Y así, finalmente, llego al caso de Iris Murdoch, otra gran escritora irlandesa. Estamos haciendo un viaje rápido entre Irlanda y España constantemente. Una escritora que se dedicó a Platón, era filósofa, tiene grandes novelas como El mar, el mar. Murdoch también tiene una película que lleva justamente ese nombre, Iris, protagonizada por Judi Dench, por si alguien quiere ver un poco más sobre su vida. Iris Murdoch siempre estuvo obsesionada con poder hacer una obra que fusionara el punto de vista filosófico de Wittgenstein y de Heidegger, los dos más grandes filósofos del siglo XX según su propia apreciación. El problema fue que nunca pudo hacerlo, tuvo muchas ocupaciones y cuando lo intentó ya tenía un problema de demencia, de degeneración mental, que hizo que simplemente abandonara
el intento de construcción de la obra porque pensaba que no iba a quedar a la altura de lo que ella quería. Entre muchas otras obras recomendables de ella, escribió un texto llamado The Nice and the Good y nos dice en este texto cómo el exilio puede ser una pérdida de orientación moral. Las personas de un planeta sin flores pensarían que debemos estar locos de alegría todo el tiempo por tener cosas así a nuestro alrededor. Pero no las notamos, estamos alejados de lo más real. La reflexión, tal como lo decíamos con Silvia Plath en un consejo antidepresión que podemos estar poniendo enfrente, es que a veces no nos damos cuenta de que esas flores están ahí, de que los higos están en nuestras bolsas y estamos pensando en los que cuelgan de la higuera, mientras tenemos las bolsas llenas de opciones, de cosas, de logros que a veces no podemos reconocer. No podemos percibir lo real porque lo tenemos enfrente. En nuestro cuarto buscamos algún objeto que damos por perdido y simplemente no lo vemos aunque esté enfrente de nosotros porque estamos demasiado familiarizados con que esté ahí. Entonces, como vemos, a veces la lejanía, el extrañamiento moral, la lejanía, nos hace apreciar más lo que tenemos y, por supuesto, juntarnos con otros exiliados, con otras personas lejos. Así como Joyce tuvo que alejarse de Irlanda para destacarla, describirla y convertirse en el gran embajador de su país para el mundo, el gran embajador de Dublín también para todo el mundo. Así tenemos que a veces alejarnos para ver qué es lo que estamos destacando de una vida que si bien nos hace sentir ajenos, no por eso no nos sentimos logrados. Y como incluso el sufrimiento es un logro de estar vivos porque nunca lo vamos a poder experimentar de nuevo. Así, podemos decir que el exilio adopta muchas formas. En Ovidio, la pérdida de sí mismo, de la lengua, de tener lectores. En Brodsky, se convierte en una condición metafísica. En The Green Knight vemos que es una prueba iniciática. En Joyce se convierte en algo que nos puede ayudar como estrategia estética. En Wilde se convierte en un tiempo suspendido del que no podemos escapar. En Miguel Hernández es una herida que coloca desde la vida o desde la muerte algo que parece ser un destino inexorable. En Lorca es un extrañamiento, en María Zambrano es una espera infinita de lo que no va a llegar, y en Iris Murdoch es un extrañamiento moral que puede ser útil para revalorizar. Pero al final lo que podemos ver es que el exilio no es salir del mundo, y en eso insisto, sino coincidir con otros exiliados en estas sensaciones que tenemos. No es que al exiliado se le haga sentir especial, aunque Baudelaire lo diga explícitamente como poeta, o que el exiliado sea mejor que los que se sienten parte de una Grey, pero es simplemente saber que no es un lugar tan solitario. El exilio nos permite convivir con otros exiliados, y por eso me parece que es tan importante reflexionar sobre ello. Pues bien, así termina el capítulo de hoy. Espero contar con ustedes la próxima semana. Yo soy Néstor Manríquez y les agradezco por haber estado conmigo escuchando ustedes, espero que también hablando ustedes sobre el exilio y de dónde viene. Y nos vemos la próxima semana. Como ya he dicho, esto es Haití, las causas del arte y la literatura. Muchas gracias.